Hola, bienvenidos al episodio número 26 de Bendito After School. Para los que son nuevos, pues más o menos les cuento otra vez. Es una conversación que tenemos todos los lunes con Salvi y yo, eh, desde nuestros diferentes puntos de vista, trabajando desde diferentes áreas en el campo profesional del arte. Y hablamos sobre cosas que pensamos, que vamos viendo, que nos van gustando, que vamos reflexionando y pues bueno, el episodio anterior reflexionábamos, pues eran, digamos, como con el que cumplíamos 6 meses, ¿no? Entonces, pues ha sido una experiencia muy chévere y entonces este episodio queríamos hacerlo como un poquito más personal, también para que nos conozcan un poquito más, también respondiendo tal vez algunas preguntas o comentarios que por ahí nos han hecho. Y pues nada, pues celebrar con ustedes y invitarlos también a que se unan a esta conversación en comentarios. Siempre vamos ahí comentando y pues contestando preguntas. Y pues bueno, entonces este episodio es muy especial porque vamos a hablar de nosotros, nos vamos a hacer preguntas, vamos a hacer... Pero eh, no para caer en, ay, eso somos nosotros nada más, sino como intentando detonar conversaciones, Sí, ¿no? porque yo pienso que es importante, digamos, por ejemplo, cuando uno está empezando a hablar y a empezar a conocerse y empezar, digamos, como a tener como estas conversaciones sobre, pues, temas cada vez más profundos, pues también entender de dónde vienen. Entonces, creo que los que nos están escuchando o nos están viendo, pues, en el canal de YouTube, eh, pues también en la medida que también puedan conocernos un poquito nosotros también entienden desde dónde vienen los comentarios que hacemos, ¿no? Eh, Siempre decimos que pues somos muy diferentes tú y yo, ¿no? Y pues también seguramente ha habido episodios donde tal vez yo o tal vez tú has dicho algo pues que suena rarísimo y que tal vez es como, ¿y por qué está diciendo esto? Pero tal vez si nos conocen un poquito más o nos dejamos conocer también un poquito más, pues se entiende que no viene, digamos, algo que tal vez pueda sonar muy duro o una crítica muy fuerte. Pues tal vez no es que sea crítico tan duro, fuerte, sino que pues viene más bien, digamos, como de nuestra experiencia, de cómo estamos viendo las cosas, que no es pues con el ánimo de joder No, 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 a ver, o de no, ser críticos duros. el espíritu de este podcast ha sido no necesariamente recrear, sino traer a este medio esas conversaciones que tenemos. Entonces, pues que sepan todos los que nos escuchan que esto es con muchísima humildad, es algo que realmente hacemos con mucho cariño para compartir. Eh, Muchas veces hablamos de cosas que conocemos a fondo por nuestra experiencia de muchos años, cada uno en su ámbito, en el arte contemporáneo, pero en nichos un poco distintos. Y de algunas otras cosas de las que no sabemos tanto, también de repente damos opiniones, pero lo aclaramos, ¿no? O sea, Sí, es simplemente compartir con quienes nos escuchan estas reflexiones y pues aportar lo poquito que se pueda aportar a la escena del arte. pues sí. Pues bueno, entonces empecemos, digamos, como por lo básico. Empecemos por qué, digamos, tú entraste a este tema del arte. O sea, ¿por qué estudiaste arte? O sea, ¿qué fue lo que te hizo pensar que por aquí era? ¿Dónde te sonó la flauta? Yo debo decir que crecí en un contexto familiar muy inclinado hacia las artes, ¿no? Este, y es algo que sí agradezco realmente porque tanto por el lado de mi papá como de mi mamá tuve siempre como inputs, ¿no? De diferentes tipos, de diferentes fuentes sobre el tema del arte. La música en casa de mi mamá ha sido un tema importante. Mi abuela era violinista, una tía que estaba en coro, ¿no? Entonces, siempre fue ese tema. La música, muy chiquito de la música popular mexicana. Pronto lo dejaría, no, con mucho respeto, no es un tema que ahora me entusiasma mucho, pero sí fue un primer acercamiento con la música. Y con el tema del arte, pues por parte de mi papá tal vez haya estado un poco más marcado, ¿no? Él me mostraba libros de algunos artistas que le gustaban, ya comenté en alguna otra época también toda esta cuestión de la literatura fantástica y de los artistas que ilustraban esas, esas historias. Mi hermano, por otro lado, diseño gráfico, pero muy inclinado hacia el tema del arte. Entonces yo muy pronto giré para allá y me puse
a visitar museos, a irme yo solo. Cata se burla de mí porque muy nerd yo, me iba solo a la temporada de orquesta de Funam, ¿no? Muy chavito, estoy hablando de 16, 17 años, ya me compraba mi abono completo para oír toda la temporada, ir a los museos. Y ya entrando de lleno en el tema, como por ahí de los 15, 16 años, iba muy seguido a un lugar que lamentablemente cerró en esta ciudad. Ojo, debo decir que gran parte de lo que soy me lo ha dado la Ciudad de México, ¿no? Porque es una ciudad que siempre hablamos tú y yo de la oferta cultural, pero no es de ahora, es desde siempre. Desde que yo era niño me acuerdo de esto, ¿no? Entonces yo iba de chiquito a los museos, iba al Palacio de Bellas Artes y me quedaba así con la boca abierta de ver los murales, ¿no? De todos, no nada más de los tres conocidos. Yo ya lo he comentado aquí, ¿no? De González Camarena me fascinaba ver sus murales, ir al colegio de San Ildefonso, este, al Palacio Nacional, ¿no? Me fascinaba el tema. Pero cuando me empecé a inclinar con el arte contemporáneo fue cuando fui varias veces al Centro Cultural de Arte Contemporáneo, que era un museo ahí en Polanco, en la zona de los hoteles. Creo que ahora es ahí al ladito de donde está el Hotel Nico y el presidente. Y me acuerdo cómo me impactó ver el arte contemporáneo de una forma que me voló la cabeza, ¿no? Yo venía de una tradición, sí, de arte moderno en México, fascinado de los muralistas, como ya dije, fascinado con la pintura de Caballete, de muchos otros, ¿no? Fascinado con el simbolismo de la época previa a la modernidad en México, con la obra de Julio Ruelas, ¿no? Iba al Munal. O sea, estaba fascinado con esa época, que es la gran oferta que tenía esta ciudad en aquel entonces, ¿no? Pero cuando yo entré al Centro Cultural de Arte Contemporáneo y de repente vi una obra de Christian Boltanski, ¿no? Que la vida me llevaría 30 y tantos años después a trabajar con él, que fue una de las experiencias más bonitas de mi vida. Pero yo me acuerdo haber visto esta especie así como de, voy a usar una palabra un poco fuera de contexto, ¿no? Pero como una especie de altar, ¿no? Con estas imágenes eh, sobrepuestas en cajas de plomo y acomodadas en la pared con unas luces. Tenía una mística extrañísima que no alcanzaba a comprender, pero que me jaló, ¿no? Vi una obra de James Turrell espectacular, que era simplemente un rectángulo rojo. Algunos de los que nos escuchan tal vez lo habrán visto, ¿no? Y ahí integradas, sin saberlo yo, ya habría obras en esas exposiciones que hacían, algunas individuales, algunas colectivas, libros de Thomas Glassford ahí, ¿no? Después también lo conocería, ¿no? Pero yo muy jovencito y veía esas obras, y las obras de los guajes, no sé si te acuerdas que eran como unos herrajes agarrando los guajes, ¿no? No, que son guajes. Los guajes son estas como... ¿Las calabazas? Sí, Como como unas los calabazas totumos. secas, sí, Sí. exactamente. Y entonces me enganchó sin entender del todo. Puedo decirlo que desde una estética, sí, pero no me quedé en lo superficial, Ujú. sino que me invitaba ya al menos a intuir que ahí había algo interesantísimo detrás, ¿no? Y después, pues, cosas contundentes, ¿no? Me topé ahí con una exposición de Anthony Gormley, donde trajo miles y miles de muñequitos de cerámica, increíblemente simples. Hagan de cuenta, es una bola de cerámica, y nada más con los dedos decía los ojos, ¿no? Y los horneó, y era un piso entero. Obviamente uno no podía entrar, sino que veía uno como una multitud de muñequitos así, tipo de 20 centímetros, ¿no? Vi otra exposición que me voló la cabeza, absolutamente, la de Ansel Kiefer. Por primera vez vi una obra de ese formato, vi dos girasoles gigantes, ¿no? Una obra espectacular que estaba justo a la entrada de la sala de exposición y que era un girasol enorme viendo hacia abajo. No sé si ustedes ubican la estética de Kiefer, ¿no? Pero que mientras les comento algo que aparentemente está lleno de vida, pues todo tiene estas tonalidades ocre, oscuras, plomo también, ¿no? Entonces era una cosa súper enigmática para mí y por ahí me empecé a ir. Entonces eventualmente pues ya llegó el momento de decidir estudiar una carrera y pues me metí a estudiar arte, No, yo te oigo a ti y es como tan romántico, tan increíble. La mía es, mi historia es, ¿no? Más desastrosa.
sí, mucho menos romántica. Y creo que pues igual Se vale, pues ver, es decir, por algún lado llega uno, pues no sé. Cuenta. Pues yo estudiaba en el colegio y yo era así pésima estudiante, siempre me iba re mal. Y la verdad es que yo siempre era como bien chambona, o sea, como que no me, o sea, yo, digamos, por ejemplo, me acuerdo mucho que una vez estaba haciendo una tarea de inglés, que era, tocaba hacer como un librito o algo así. Yo sabía que abajo de mi casa, o sea, en el primer piso, que eran 2 pisos, pero el primer piso, pues estaba el cuartito del computador con hojas blancas, ¿ok? Y yo así como que mamera bajar. Y había unas láminas de corcho, ¿no? Si le dicen corcho acá, ¿no? Esa materia. Yo, ay, pues lo voy a hacer aquí. Y luego, o sea, como que lo que tuviera en la mano. Y entonces quedaba una vaina como toda creativa y todo el mundo dijo, wow, mira, Catalina dio el extra mile. O sea, como que Catalina le echó. Pero es válido. ¿Y por qué te ríes de ti No, misma? pues A ver, porque, está siendo muy no, dura consigo misma. pues sí, a ver. claro. Pero Eso es un proceso creativo claro, legítimo. claro, pues digamos, por ejemplo, o sea, me acuerdo que alguna vez leí que Bill Gates decía que siempre que le gustaba contratar a la gente más perezosa porque la gente más perezosa es la que llegaba más rápido y de manera más creativa y más eficiente en los resultados. Entonces yo como, me sentí identificada. Algo así. Bueno, el caso es que yo era como medio chomona, siempre me iba mal en el colegio, todo el mundo decía como que Catalina, que vaga era, no sé qué, la. Y ya, y entonces llegó el momento de escoger carrera. Y entonces, pues a mí realmente la única materia que me gustaba de verdad, y realmente era por la profesora porque era muy querida, ¿no? Como que fue la única profesora que no me hizo así bullying y me trataba como idiota. Este, entonces era la biología. Entonces, como que yo dije, no, pues igual y yo, pues puedo hacer ecología. Entonces me metí, fui a la entrevista y pasé a ecología. Y entonces, después ya me fui a intercambio a estudiar inglés 6 meses a Canadá. Y luego cuando llegué, como que tuve una revelación y dije, mierda, ¿yo qué voy a estar haciendo exámenes de bioquímica? Obvio me voy a joder ahí, weón. Entonces ya me metí a estudiar actuación, como entre que lo pensaba. Y me acuerdo que una chava, pues una compañera pues, del curso en 11, se había metido a estudiar artes y que estaba muy contenta. Y entonces, pues yo dije, no, pues igual y de aquí soy. Porque me acuerdo que también me gustaba mucho el diseño industrial. A mí siempre me ha gustado como inventarme vainas y hacer cosas. O sea, sí me gusta. Y entonces yo decía, diseño industrial. Pero la hermana de una de mis mejores amigas que vivía en la casa de enfrente, mi ventana daba contra la ventana de ella. Y yo de repente así me levantaba a las 4 de la mañana al baño o lo que sea y la veía que trabajaba y trabajaba y yo decía, no, yo no puedo estudiar diseño industrial porque esa vaina me va a quedar ahí trasnochando todos los días, yo no doy para eso y no, es muy exigente. Entonces dije que no. Y luego entonces, pues nada, o sea, como que pues caí ahí en artes visuales, pero me acuerdo que mi mamá todavía se ríe, o sea, se revienta de la risa o sea, cuando yo llegué a contarle pues cómo me había ido en el examen de admisión. Y como, no, pues por ahí me dieron unas barritas ahí de un palo quemado, no sé qué, que es carboncillo, ¿no? O sea, como que todo, o sea, no me acuerdo qué cuántos rollos, pero mil anécdotas y yo llegué y mi mamá lloraba de la risa y era como, obviamente esta vieja no va a pasar. Y al final, pues pasé. Y ya. A ver, uno de mis maestros, que soy el peor de todos, prometo en otro capítulo acordarme de apellido, pero era el maestro Santiago, ¿no? Hablaba de cómo las mentes que tenían como esta postura como más libre, más relajada, eran las que realmente llegaban a las verdades, ¿no? Oh, no, pues entonces yo soy muy verdad. No, yo citaba hasta el libro de Wittgenstein, ¿no? El filósofo famoso, que nadie entiende, todo el mundo quiere citar a Wittgenstein y nadie lo entiende porque estaba loco, ¿no? Ajá. Pero él hablaba de eso, de la vagancia, no de la vagancia de echar a la flojera, sino del caminar, de ir así libre por el mundo, viendo una cosa, viendo otra cosa. Y pues aquí debo echar el piropo a Cata porque estamos en este chat, pero pues ese tipo de conversaciones que tenemos, ¿no? Justamente creo que tu visión como descomprometida y al mismo tiempo profunda sobre el arte viene de esa aproximación al inicio más relajada ahora no tanto, si estamos de lleno y súper ¿sabes qué me pasó? especializados, ¿no? Pero, Sí, ajá. ¿sabes qué me pasó?
Bueno, obviamente entre arte, ¿no? Y las entregas al principio, me acuerdo que las primeras entregas o las del primer periodo, digamos, dentro del primer semestre, todos, o sea, no fue la única, todos nos rajamos, nos pusieron uno a todos, o sea, y realmente fue como, pero ¿cómo? O sea, ¿por qué, no? ¿Y qué pasó? Y entonces obviamente pues en la universidad empecé a tener digamos como más rigor, pero estuvo chévere porque era rigor como en algo que realmente pues como que me interesaba. Sin embargo, a medida que que fue pasando pues los semestres y tal, me daba cuenta que pues había muy pocos profesores realmente que me impactaron. O sea, eh, Clemencia Poveda, por ejemplo, fue, o sea, una profesora increíble, se volvió después mi mejor amiga, pero me hizo llorar. Y yo lloraba y hacía todos, o sea, A ver si te escuchan en el sí. podcast, a ver qué te No, dice. pero ella ya sabe que la adoro y la quiero y la admiro un montón porque nos puso juicio, pues, o sea, es que yo era así. De hecho, me acuerdo que ya viviendo en México y yo dando clases en el LSI, que es una universidad en Monterrey de portafolio y así, mm, pues como que llegaron mis papás de visita y me trajeron mis chunches, ¿no? Como ya usted se quedó a vivir acá, tenga sus recuerditos, sus entregas, sus vainas, entonces me llevaron un folder que tenía, digamos, como algunas de las entregas que yo he hecho para fotografía, pues para Clemencia. Que yo me acuerdo que en ese momento yo las veía como, pues Clemencia, qué exageración, o sea, si están bien y no sé qué. No, qué cosa tan terrible. No, tenía toda la razón de habernos regañado tan duro. Pero bueno, el caso es que Clemencia, por ejemplo, fue una profesora que o sea, que me dio disciplina, ¿no? Para Ya en un muchas capítulo cosas habíamos hablado de nuestros de maestros, nuestros ¿te maestros, acuerdas? pero ya digamos como que me formó mucho. También digamos, por ejemplo, Claudia Salamanca, eh, me dio la oportunidad, digamos, como de exponer en o sea, hice la entrega para su materia, que era como medios multimedia, ¿no? Multimedia 2 creo, o algo así. Entonces hice una entrega y fue muy chévere. Y entonces en esa época se iba a hacer Artball, la primera versión. Y entonces había como un salón como para artistas jóvenes y me monté a esa exposición. Y por esa exposición básicamente fue que yo arranqué. Y la verdad es que me gustó mucho y creo que caí para donde quería, ¿no? Porque justo me empecé a dar cuenta que eso que yo tenía, digamos, que yo, o sea, yo leía muy bien, digamos, como los códigos, ¿sí me entiendes? Yo siempre peleo con gente a veces, digamos, me acuerdo que peleo con muchas amigas por la manera en la que miró me hizo pensar que entonces aquí y allá, no sé qué, y tú, y no sé si es esto de ojo de loca, no se equivoca, pero yo tenía ese ojo de loca, y entonces eso me sirvió mucho como para encontrar ese significado a través de las obras y entenderlas Ah, de una manera, digamos, como muy completa, no solamente desde lo académico. es que eso me lleva como a la segunda pregunta y yo creo que es hacia donde debería ir esta conversación. Ok, ya escuchamos los caminos por los cuales llegamos Sí, cada uno aterrizamos. hasta en el mundo del arte. Pero ¿en qué momento dijiste, uy, esto es lo mío, aquí está ya? O sea, me explico, ya hablamos de la cuestión circunstancial, ahora ese encuentro personal con algo que te hizo pensar, no, sí, para mí el arte contemporáneo es la onda. O sea, también digamos como que hubo artistas que empecé a conocer. No tuve la fortuna de ver en vivo, pues porque esos no llegaban a Colombia, ¿no? Pero me acuerdo que pues obviamente nos ponían en entregas y pues en hacer presentaciones y investigar sobre artistas. Por ejemplo, Clemencia tenía un método muy chévere que era como leer sobre un fotógrafo, ¿no? Entender su biografía, digamos, el de dónde está produciendo y luego hacer una presentación sobre su obra y digamos como una especie de apropiación, como tratar de crear a partir no de lo superficial, sino de lo interno. Entonces creo que ahí conocí muchos artistas muy interesantes y luego también otro profesor que se llama Carlos García tenía una materia que se llamaba prácticas apropiacionistas. Entonces era un poco como lo mismo, como conocer muy bien a los artistas, ya no necesariamente fotógrafos, y apropiarse ya sea del concepto, del estilo o de la técnica, digamos, o eh, a ver, del estilo, ¿no? O sea, de los materiales, del concepto, o, o, o bueno, de otra cosa que ya no me acuerdo. Y ahí entonces conocí, por ejemplo, el trabajo de Christoph Wodisco, que me voló la ¿Por qué? mente, A ver, es que ahí está el tema. ¿Por qué te voló la mente? porque
porque lograba, digamos, o sea, en particular me acuerdo de una pieza que era muy chévere, que yo dije, wow, esto se hace desde el arte, pero ¿por qué no está en todo el mundo? Que era como una boquita, ¿no? En Francia la gente era como muy discriminada, ¿no? Por como o sea, si no habla, de hecho hasta la fecha, pero que si no hablan perfecto francés, pues ni siquiera le hablan, ¿no? O le contestan. Y entonces el man hizo como unas boquitas que uno hablaba aquí en español y la boquita como que traducía. Eso me parecía fascinante. Pues si hoy en día todavía le sigue sorprendiendo a uno que las inteligencias artificiales traduzcan también, ¿no? Imagínense en esa época, que eso yo no sé pues cuándo fue, en el 90 y cacho, pues no sé, no tengo la fecha aquí cerquita. Pero entonces era esta boquita y esa cosa rara rompía el Cristóbal que hablaba mucho de este espacio entre personas. Entonces, obviamente, cuando uno ve una boquita rara, pues como que uno se acerca, entonces rompe, digamos, como esa barrera invisible, pero que siempre está ahí entre las personas. Y yo no sé, me sentí, digamos, como muy identificada, ¿no? Con esta cosa de romper ese espacio y luego también el trabajo de, de Vic Muniz me, me encantó, o sea, como que me pareció increíble como esta idea de poder apropiarse de otras ideas y creo que pues es algo que siempre, pues que sí, como que yo trato siempre, o sea, a mí me gusta apropiarme de cosas, o sea, o sea, no en el más sentido, como que apropiarme de cositas que luego se meten en una sopa en mi cabeza y luego salen en otra vaina. Este, pero bueno, en fin, el caso es que eso, digamos, como que pues fue, digamos, como lo que fue llevando y sentí, digamos, como que ahí había algo para lo que yo era buena. Entonces creo que el sentirme útil mmm, fue, digamos, como lo que más o sea, como que lo que me hizo pensar que sí estaba por el lado correcto. Ahora, cuando yo salí de la universidad, que tenía yo, digamos, una obra, pero pues no me habían enseñado ni cómo promoverla, ni cómo hacer un portafolio y tal, y que me puse yo a investigar por mi cuenta, pues empecé a toparme con artistas, uno de ellos Miller Lagos, y yo creo que mientras hacíamos el primer portafolio que yo hice fue el de él, y pues iba mucho a su taller y conversábamos mucho y lo veía trabajar y eso, o sea, como que me hizo sentirme útil por una parte y por otro lado, pues muchos ecos de esas cosas que yo pensaba o de donde yo hacía las cosas, ¿no? Que no necesariamente eran, digamos, como los caminos estándar. Y así, yo creo que eso fue lo que me hizo. Y luego entonces, por eso yo ya no produje más obra, pero me quedé, digamos, como en la parte de la promoción y eso, pues porque cada artista es un rollo, una idea loquísima y me encanta, o sea, creo que, o sea, como que siento que me alimenta, ¿no? Sí, yo, pues intentando ahorita recordar cómo fue para mí, es muy extraño lo que voy a decir, porque a ver, yo sí considero que mi licenciatura en artes visuales en la UNAM me formó, Ujú. ¿no? Me formó en la parte teórica, debería yo decirlo. Para nadie es un secreto que esa sería, ahora no sé, ¿no? Pero en el momento en el que yo estudiaba esa era la diferencia, ¿no? Si estudiabas en la UNAM era una licenciatura mucho más teórica, más académica, y si estudiabas en la Esmeralda era mucho más práctico, taller y producir, dos caminos totalmente legítimos. Pero yo al haber estudiado en la UNAM, pues sí me formaron mucho en mis materias de teoría del arte, ¿no? Y de filosofía del arte. Y que me enganchó desde el inicio, ¿no? Eh, Sin embargo, estoy haciendo ahorita un esfuerzo para recordar qué artistas eran los que yo estaba pensando cuando estaba en la carrera. Y si bien se han convertido en personas muy importantes para mí, no sé si continué más adelante en mi carrera con esas referencias. Por ejemplo, estaba yo en el taller de escultura en piedra. Para los que no saben, yo estudié con esa, digamos, en esa línea, ¿no? Dentro de la licenciatura. Entonces yo hacía escultura en piedra, picaba piedra, literal. Y me acuerdo que me fascinaba la obra de Isamu Noguchi, este famosísimo artista americano-japonés, y me fascinaba su biografía, ¿no? Entonces me clavé durísimo en el tema de la familia que habían migrado y que muy importante para él mantener como su identidad como japonés, pero ahora vivía en Estados Unidos.
y luego como en determinado momento de su carrera, y creo que son de esas cosas que, como tú hablabas de Bodisco, que a mí como me voló la cabeza cuando dejó de pensar en... Él era escultor, ¿no? Pero cuando dejó de pensar en objetos contenidos y empezó a pensar en espacios, y Isamu Noguchi empezó a hacer como diseños de parques con juegos para niños, ¿no? Entonces esa idea para mí todavía pues en la carrera me enganchó muchísimo, ¿no? Cómo un artista podía transitar desde la elaboración de un objeto tradicional en un material pues tan importante como la piedra, como el mármol, ¿no? Este, cómo puede abandonar eso y empezar a hacer diseños para parques con juegos de niños, ¿no? Entonces eso me encantaba. Y me acuerdo, pues sí, que durante la carrera pues hablábamos de muchos artistas importantes para la historia de México, ¿no? Los muralistas, insisto, artista con cierta inclinación o mucha inclinación hacia la abstracción, que era Carlos Mérida, Felgueres, Erzúa, ¿no? Que yo no sabría, porque no me lo enseñaron, a mí no me enseñaron en la licenciatura de los grupos artísticos. Yo estudié a Erzúa como un escultor en caso aparte, y Erzúa fue uno de los artífices y participantes más importantes del movimiento de los grupos en México a finales de los 70, principios de los 80, ¿no? Pero estaba yo tan enfrascado en esa reflexión sobre algunos artistas que no entendía lo que estaba pasando en ese momento ya hacia afuera. O sea, mientras yo estaba en eso, ni por aquí me pasaba que Gabriel Orozco ya estaba siendo considerado como uno de los artistas más importantes del mundo por su participación en la Bienal de Venecia. O sea, el plan de estudios de la UNAM no estaba actualizado, híjole, y creo que todavía está muy atrasado, así, a la fecha actual. ¿Cuándo me daría cuenta de esto? Fíjate, hasta que salí de la licenciatura, muy teorizado, sí, yo había leído a Adorno y a Kant, ¿no? Y había yo un momento, cuando hablamos de nuestros profesores, tú comentaste ahorita de Clemencia, pues yo de Blanca Gutiérrez, ¿no? Mi Ay, que la maestra, conocí, que me la dio mucho gusto. conociste después, nos metió el chip de pensar en el arte. Con ella leí Andy Warhol, ¿no? Y mi filosofía de la A a la B, o sea, venía muy teorizado, pero sin necesariamente haberlo podido aterrizar. Y salgo de la carrera, hago mi tesis y me meto a hacer mi servicio social del Carrillo Gil. Y ahí fue, ahí lo confieso, ahí Pero, fue cuando yo terminé de comprender, ahí fue cuando yo me enteré que en esta ciudad existía un lugar que se llamaba La Panadería. Ya llevaba un ratito. Todavía soy de los pocos que tienen el gusto y el honor de haber dicho yo fui casi siempre y estuve presente en la panadería durante muchos años, ¿no? Pero fui a la panadería y me acuerdo que estaba de curador en ese entonces en el Carrillo Gil Gustavo Artigas y Pedro Reyes, ajá. ¿no? Y los conocí así, ¿no? De ir a trabajar, ¿no? Al Carrillo Gil y a Osvaldo Sánchez. Y empecé a ver el tipo de exposiciones que traían y el tipo de pensamiento que se aplica desde la creación o los infinitos tipos de pensamientos desde los cuales se puede abordar la producción de una obra artística, la complejidad que eso implicaba para los curadores y para una institución hacer exposiciones. Híjole, y ahí fue donde ya yo di el giro. Ojo, también fue un momento importante porque yo también decidí ya no ser artista yo, sino utilizar todo ese aprendizaje teórico de la carrera y de la oportunidad que me estaba dando Osvaldo para realizar algunos textos para exposiciones. Y ahí decidí, voy a ser curador, ¿no? Ya es una historia compleja y que no nos da aquí este capítulo, ¿no? Pero ahí fue donde para mí hizo clic hasta el Carrillo Gil. Pero digamos, por ejemplo, también tú siempre hablas de que, o sea, que te quedaste en el tema de la curaduría, pero que siempre te quedó esa cosita de ser artista y por eso te metes a tu taller y Sí, trabajas. O sea, como que estás muy agradecido, digamos, con Osvaldo y todo, que fue, digamos, como, por decirlo de alguna forma, como tu mentor.
pero que de otra forma también es como de, pues que te negaste otras posibilidades, ¿no? Mira, si yo hubiera apostado por la carrera de artista, probablemente no hubiera tenido el acceso a toda la información y a toda la infraestructura del mundo del arte, no solo en México, sino en el extranjero. Y probablemente mi noción sobre el arte, probablemente, no lo sé, se hubiera quedado como un poquito más en un nicho específico, un La poquito piedra, más. si quieres decir No hubiera, no, no creo, porque pues en esta ciudad pues, hubiera seguido viendo todas las exposiciones, ¿me Ok. explico? No, yo simplemente creo que fue una decisión pues, muy importante para mí en ese momento, decir, ok, voy a ser curador. Ahí se me estaba presentando un camino maravilloso de oportunidades, de conocer a gente, o sea, ahí conocí a Miguel Ventura, ahí conocí a Edgar Orlaineta, allí conocí a Galia Evenschutz, a Melanie Smith, a Eduardo Baroa, a Sofía Taboas, a Pablo Vargas Lugo, o sea, fue de un día para otro entrar a un contexto donde me pude relacionar a un nivel, sí, profesional y en algunos casos, yo digo, también se generó amistad muy bonita con algunos de esos artistas, ¿no? Entonces, pues se me presentó como un camino muy seductor, ¿no? Por usar una palabra. Ahora bien, más adelante en mi vida me topo con que efectivamente sí, me ha interesado todo el tema de la curaduría y la teoría y de escritura de textos y todo esto, pero de alguna manera siento que no le di su lugar a algo que también era importante para mí. ¿Sabes Y qué? era meter las manos, ¿no? ¿Sabes que a mí me pasa algo por el estilo? Este, pero ahora digamos como que me, que siempre digo, ¿no? Como que me permití como pensarme más cosas y tal. Mm, digamos, yo creo que yo hubiera sido una buena diseñadora industrial. Creo que no hubiera sido mal, o sea, como que sí me quedé con ganas de hacerlo. Y luego también en algún momento en Monterrey me invitaron a dar un curso sobre apreciación del arte en una agencia de publicidad. Y la publicidad también era algo que a mí me gustaba. Yo me acuerdo que yo cuando chiquita con mis primas jugaba a inventarnos comerciales, ¿no? Este, y siempre dicen que pues al final uno termina siendo lo que uno hacía cuando chiquito, o sea, como que todo termina siendo. Pero bueno, siempre pensé que podía ser muy buena en publicidad, pero digamos como que fue hay un multiverso ahí raro que nunca conocí. Y ya, y entonces en algún momento me invitaron a dar este curso. Y, y dando este curso y como entendiendo y viendo los comentarios que me hacían y cómo interpretaban, digamos, como esas piezas que yo les estaba mostrando y tal, me di cuenta de una relación muy interesante con la publicidad, que igual eso de pronto tal vez nos da para otro episodio, pero básicamente era como, o sea, como hay como una línea, ¿no? Que divide el público y digamos como el ser, ¿no? Como la parte interior. Entonces los artistas conocen muy bien la parte interior y cuando logran llegar al público, ¿no? Conocer al público, se vuelven grandes artistas, es digamos como que está completo la ecuación y entonces se vuelven grandes, ¿no? Y en la publicidad pasa lo contrario, conocen muy bien al público, pero cuando logran, digamos, como meterse a la parte, digamos, como del ser, como de realmente no actuado, sino algo genuino, ¿no? Como conectar con algo realmente personal, ¿no? O digamos como esas fibras de humanidad, más allá, digamos, de mercado o de lo que sea, pues es cuando se vuelven estas piezas publicitarias emblemáticas, ¿no? Es cuando Coca-Cola, me acuerdo que justo por esa época estaba saliendo el comercial de Coca-Cola que sale una pareja y que nosotros estamos pasando justo por ese momento, que era como el primer hijo, ¿no? Como que estoy embarazada y ¡ay, qué bien! Y todos felices, no sé qué. Y luego que empezaba el papá a ver que el disco todo lleno de mocos y todo, la casa súper linda, ya toda desordenada, no sé qué, y y al final del comercial sale pues la mujer otra vez con otra prueba de embarazo positiva y así como con cara de, pero, sí, otra vez felices y nosotros estábamos pasando por eso. Y entonces como que justo ese tipo de piezas publicitarias, más allá de vender un producto como tal, ¿no? Como, es decir, como Coca-Cola está vendiendo Coca-Cola, ¿no? Se vuelve una cosa que es como al final es que conecte uno con lo que está haciendo, que al final en el arte pasa mucho así, o sea, es como, no es el objeto lo importante, no es la pintura, no es la escultura, no es el resultado, digamos, como tangible,
es lo que conecta todo eso atrás. Y entonces, tal vez como por esa manera en la que pienso y como yo conecto las ideas, pues es que a veces puedo ver como sí, como análisis, como si fueran jeroglíficos, no sé, como que me llegan los mensajes. Suena algo raro, no sé, pues hay gente que es un duro para las matemáticas, yo soy como una dura para unir, digamos, como ese tipo de cables. Y en las asesorías, pues tú has visto que muchas veces parece que es como una vaina rara entre teoría, entre terapia como si fueras una psicóloga o espiritista, pues, porque les adivino vainas Bueno, y no, es lo que pasa es justo que por sí, como es la intuición que tienes una cosa para... intuitiva, sí, para unir esos. Oye, pero bueno, está genial estas experiencias que hemos compartido, pero ahora un poco saliéndonos de ti y de mí, como poder comentar, a ver, a ciertas conclusiones, ¿no? Que estoy llegando ahorita Ajá, mientras conversamos. No hay un camino definido para decir, yo me dedico a esto, ¿no? ajá. Primera conclusión, y queda clara después de estas cosas que hemos compartido con ustedes. Segunda conclusión, la oferta cultural, las posibilidades que ofrece esto, una vez que se entiende qué es, se nos presentan como algo increíblemente fascinante y al mismo tiempo increíblemente complejo, ¿no? Entonces, quienes deciden entrar a este mundo del arte de manera profesional, insisto, porque hay mucha gente que solo lo hace como así Como o el al hobby o paralelo algo y así. así, quienes realmente dicen, a ver, yo voy a hacer, insisto, no solo artistas, pueden decir curadores, promotores, asesores, consultores, Ujú. directores de galería, de museo, lo que sea, quienes ya deciden entrar a esto se dan cuenta que es como una cosa increíblemente compleja y que cada uno va construyendo su destino, ¿no? Y probablemente es la construcción así colectiva de muchísimas personas las que va conformando pues como una época, ¿no? Pero sí, Y sabes, también hay otra cosa que me parece chévere, que es muy diferente el cómo uno entra y cómo va saliendo. Pues es decir, bueno, no es que vayamos saliendo, pues, pero ya llevamos, digamos, como un camino y definitivamente hay vainas que también hemos aprendido a la par de, o sea, de cosas personales, digamos, pero, o sea, hay cosas que nos han hecho crecer como personas, ¿no? Y también como dentro del arte, ¿no? a ver, cuenta. Empezar como a dialogar. Porque justo quería yo, digamos, por ejemplo, preguntarte como qué experiencias, o sea, como dentro de tu carrera, digamos, por ejemplo, fueron así como que o sea, que te mandaron para otro lado, o que aprendiste, o que ya no lo vuelves a hacer, ¿sí me entiendes? Puede ser incluso en el coso laboral, ¿no? Digamos, cosas que te hayan pasado. Bueno, ahí da como para 7 capítulos de Bendito After School, ¿no? Pero, a ver, ya hablé de las diferentes etapas y de cómo tal vez el clic final con el arte contemporáneo fue en el Carrillo Gil, pero a un nivel personal, ya olvídense si como curador, nada, como una persona que se enfrentó con obras de arte, cuando me di cuenta el nivel de compromiso que tienen los artistas contemporáneos, no todos, pero algunos muy buenos, ¿no? Y cómo lograban no solo retratar, sino reinterpretar y hacer preguntas inteligentes, pertinentes sobre el momento histórico e integrarlas en sus obras, ya fuera como denuncia, como una visión poética, como preguntas abiertas, ¿no? Cuando me di cuenta de esa complejidad a la que nos lleva el arte en la época actual, es cuando realmente dije, hijo, es que no hay de otra. O sea, voy a poner un ejemplo. Yo me acuerdo, estando todavía en el Carrillo Gil, que me tocó conocer la obra de Atlas Group, ¿no? De Walid Rad. Y es un muy buen ejemplo. O sea, hay muchísimos, obviamente, pues ya de haberme dedicado a esto, pues pudiera citar otros cuantos nombres, ¿no? Pero en el caso de Walid Rad, yo me acuerdo que era una construcción increíblemente estética. O sea, la gente que va a ver una obra de Walid Rad y no se permite profundizar en todos sus detonadores, ¿no? Conceptuales y las anécdotas y las cosas que nos cuenta, esa gente de todas maneras sale con una experiencia estética y una interpretación poética de las cosas muy linda, ¿no? Pero es que yo me estaba dando cuenta de ese otro
fondo, ¿no? Un poquito, hay que rascarle un poquito para allá. Y tenía todo un comentario sobre la guerra, tenía un comentario sobre la resiliencia humana y cómo sobrellevar este tipo de situaciones, que ahora que yo pienso, pues Dalit redes de una actualidad enorme con lo que está pasando, ¿no? Ahorita en Gaza y con Jerusalén y ahora Irán y todo esto. Es como el conflicto, ¿no? En Medio Oriente, ¿no? Eh, y lo que más me apasionó de Walid Rad era cómo tenía esa capacidad de seguir siendo crítico, de ser muy profundo, muy poético, pero a pesar de eso, o tal vez utilizando eso como un mecanismo para llegar a otra cosa, se permitía tener una precisión en comentarios críticos muy, muy impresionantes, ¿no? Eso me encantó. Es hasta que yo empecé a darme cuenta de artistas como él, que realmente me sentí que estaba en un ámbito ya no solamente como en el sentido convencional y como la mayoría de la gente lo entiende, como nada más cultural y la belleza y lo estético y vamos al museo, sino que me di cuenta que realmente es un ámbito de especialización y que un artista en la época actual es ante todo muy filosófico. No puedo decir que son filósofos, pero es un perfil muy cargado de un Sí. cuestionamiento filosófico de la realidad, ¿no? Pero digamos, por ejemplo, yo, o sea, me refería también como a la parte, digamos, yo creo que nos cambió mucho a los dos, ¿no? El irnos a Monterrey y digamos como ver esa, digamos, la parte capitalista, ¿no? Y pues también pues con familia nueva y tal, como, Estás como, diciendo de Monterrey capitalista. Se vale, se vale. pues, soy capitalista. Sí. No, pero sí, o sea, como que eso también creo que nos ayudó a formar, o sea, también fue una cosa, o sea, como de repente pensar también, pues, en cómo hacer negocio, cómo poder tener plata, o sea, Uy, eso sí porque yo es me otra. acuerdo que, o sea, es decir, cuando nos conocimos, sin hijos y así, todavía estamos en el plan de, o sea, de sí, de ganar poquito, porque en el arte se gana poquito y no sé qué, y sabes, como en una mentalidad, digamos, como muy limitante, o No, pero eso limitada sí más bien. probablemente eso sí amerita Es que ya lo un hemos momento de hablado, reflexión, sí, pero pero ya lo hemos hablado en el tema de plata, sí, pero me gustaría traerlo, o sea, ya hay otros episodios en los que hemos hablado de plata y pues de formas, digamos, como de hacer los proyectos sostenibles y todo el rollo, pero quisiera más como hablar de cómo nos cambió a nosotros, o sea, digamos, por ejemplo, a ti, ¿no? Cuando saliste, digamos, del Muca Roma y que hubo, digamos, como ahí un pedazo y que luego nos fuimos a Monterrey y que luego desde Monterrey como que empezamos como un poco a hacer las paces con eso, con el tema de la plata y ver que sí se podían hacer pero sabes que cosas. yo vuelvo a lo mismo, creo que a, a ver, el mundo del arte entendido como un sistema de legitimación artística y como un sistema de otro sistema de legitimación comercial que Ujú. coexisten en el mismo lugar, ¿no? Eh, es tan complejo, es como un monstruo así gigantesco. Y entonces a cada quien que nos toca enfrentarnos a eso, pues vamos a poder contar anécdotas como completamente diferentes, ¿no? Muy aterrizadas en una experiencia medio accidental, personal y cómo te tocó, ¿no? Ujú. A ti y a mí, pues sí, nos cambió. No sé si es Monterrey, yo creo que esa es la maduración de una... ¿no? Bueno, nos ha tocado compartir la vida juntos, ¿no? Y entender esto, pero yo creo que, si te estoy entendiendo bien la pregunta y si lo puedo terminar resumiendo en algo ya valioso para todos, es algo que ya de alguna manera hemos dicho en otros episodios. Y es darnos cuenta que por alguna extraña razón en América Latina y en México se suele marcar esa frontera muy fuerte, ¿no? Ah, si tú ya estás del lado de los negocios, ya automáticamente ya no es arte, Ujú. ¿no? Hoy en la mañana estaba leyendo un comentario que le ponían pues seguimos con Damien Hirst, se dan cuenta que está muy, muy vigente ahorita, ¿no? Ujú. ¿Cuánto hate le echan a Damien Hirst? Porque, y gente de aquí de México, que me doy cuenta por el tipo de redacción que son artistas. Ah, es comercial, y ya no. Y entonces por eso se deslegitima. Entonces, probablemente este gran aprendizaje que he tenido ha sido no conflictuar
O sea, puede uno ser artista y al mismo tiempo puede uno vivir dignamente de ello o hacer un Sí. super negociato. Mientras no esté una cosa comprometida con la otra, Ajá. adelante, ¿no? Y probablemente el hecho de haber ido a Monterrey y haber podido trabajar en el marco me dio una visión de las cosas como mucho más profunda, ¿no? Me atrevo a decirlo así, porque empecé a trabajar con artistas que habían llegado a un nivel de talla internacional que exhibían en museos importantísimos con unos diseños de producción ridículos a los que probablemente antes en mi carrera ni siquiera hubiera imaginado, Y ¿no? presupuestos Y también. El mismo presupuestos, museo. exacto. Pero el tema está en que eran artistas que planteaban, voy a poner el ejemplo de los carpinteros, ¿no? Que también son dos personas, Adago y Marco, que admiro mucho, porque han sabido justamente llevar una carrera con un despliegue crítico con relación a la situación en Cuba, ¿no? Y al mismo tiempo han mantenido una producción artística de súper, súper primera, ¿no? Con instalaciones sumamente complejas, con un nivel de precisión brutal, con un desarrollo técnico, con equipos de trabajo muy amplios y muy comprometidos, y que logran crear todo esto para finalmente terminar así como haciendo un comentario muy puntual, muy crítico, muy poético. Entonces no están ellos conflictuando estos dos polos de los que estamos hablando. Probablemente si en algo puedo aterrizar, y no sé si por ahí va tu pregunta, fue eso, ¿no? Darme cuenta de... Tal vez yo, digamos como de una manera muy clara, me acuerdo mucho que una vez un artista quería hacer un libro y yo estaba en una época que había, pues, que había peleado ahí como con, un poco, como con la familia y bueno, en fin, el caso es que estaba como en un plan de, ya, o sea, como de mandar toda la chingada. Y entonces, me acuerdo que justo ahí me cayó un artista que quería hacer un libro y entonces como que yo le cobré así, yo puse, o sea, no es que le haya cobrado mucho más, sino que cobré lo justo, o sea, lo justo y eso a veces dentro del arte y uno mismo dice, no, ¿quién va a pagar eso? Pero dije, ya, esto es lo que vale, punto, si lo quiere bien, si no, pues tampoco. Me digo, listo, ya mañana te entrego el anticipo, ¿dónde te lo deposito, te lo llevo? Y yo así como, madre. Y fue, me acuerdo, eso por ejemplo fue para mí como un cambio de cosas. Y me acuerdo que yo antes pues asesoraba pues a todos los artistas, así, como que me sentaba y hablaba con ellos gratis y tal, ¿no? Y a veces me pasaba que ni siquiera lo valoraban tanto. Y me acuerdo, por ejemplo, que cuando yo le dije a la primera artista que me dijo, no, oye, es que me puedes ayudar a esto, me gustaría hablarte. Yo sí, mira, cuesta tanto la asesoría. Y me dijo, sí, perfecto. Y no me dijo Bueno, en ni el una. entendido de Para mí que lo que es estabas, una, claro, o sea, o sea, la información que estabas dando, tiene claro, yo no valor. estaba pues Claro. tumbando a nadie, pues, o sea, y creo que o sea, yo no estaba ni dudando que eso que costara eso, pero eso, digamos, por ejemplo, fue también como una enseñanza y una cosa que marcó, digamos, como mi carrera, que creo que también ese tipo de cosas, o sea, no solamente, creo que la carrera en el arte no es solamente como esta vaina que uno va pues flotando sobre florecitas, ¿no? O sea, también hay vainas que tienen que ver con, con problemas, con retos, con cosas. Y pues bueno, o sea, creo que esto así como que ya se pueden dar cuenta un poquito como pues de dónde venimos. No, y si se vale para que no sea o sea, la moraleja de este capítulo que Cata y Gonzalo hablando de sí mismos, ¿no? Yo sí quiero decirles que pues, no hay una fórmula para entrar, yo creo que más bien el tema aquí es estar como bien atentos, muy intuitivos hacia el entorno, hacia cómo funcionan las cosas, y cada uno va a ir enfrentando y va a ir encontrando situaciones muy diferentes, pero justo, una parte es la maduración, ¿no? Uh -huh. Cada uno de nosotros, y otro es la lucidez con la cual podemos ir anticipando cómo está el contexto para Y entrarle, digamos, ¿no? yo creo que yo, o sea, o por lo menos yo siento que yo estoy entrando como en una etapa, ¿no? Y creo que nos ayuda mucho el podcast, o sea, como porque el podcast es algo nuevo que estamos haciendo, ¿no? O sea, que no hemos hecho antes y que tal vez habíamos tenido la idea desde hace mucho tiempo. Yo estoy entrando también, siento pues en lo muy personal, que estoy entrando también en una etapa donde estoy permitiéndome hacer cosas que no sé, digamos, por ejemplo, esto que les estaba contando, el tema del diseño industrial,
pues es una vaina que yo, o sea, yo siempre quise ser, como mucha gente que es de, digamos, como artistas que a veces asesoro que empezaron, sienten que empezaron tarde, ¿no? Que ya tienen, no sé, 40 años, 50 años y que apenas están empezando y como que sienten, digamos, como esa inseguridad. Algo parecido me pasa a mí con el tema del diseño. Yo me acuerdo que cuando llegué aquí a Ciudad de México en 2007, conocí a Tony Amau de MT Objects. No conozco a alguien más creativo que ellos dos, son así unos genios, hacen unas cosas increíbles y son tan libres en lo que crean y cómo logran y cómo hacen todo posible. Y para mí fue, o sea, fue increíble y es como, me encantaría poder ser así, ¿sabes? Y ahorita me lo estoy permitiendo de alguna otra forma. Por ejemplo, ahorita para el próximo tour, yo en todos los tours hago una bolsita para darle a cada uno de los que vienen y tal. Y, y para este próximo hice como una pañoleta y entonces con esa pañoleta se pueden hacer con unos nudos en una técnica japonesa, como una especie de origami pero con pañuelo, que entonces se pueden hacer como... O sea, estás dando la parte creativa, ¿no? Como estoy dejándome ir como en cosas que ni son obras de arte, pues. Estoy haciendo también unas sillas muy chéveres que después ya se las compartiré. No, y me estoy permitiendo hacer como diferentes experimentos y no quedarme solamente en que soy la curadora, la promotora, porque también yo creo que en mi historia yo he sido de verdad tantas cosas. O sea, a veces me preguntan, ¿tú qué eres? Y yo, no sé, usted escoja. Porque es curaduría, promotora, asesora, art dealer, galerista, eh, crítica, profesora. O sea, es como ya he hecho tantos proyectos de tantas cosas que por eso Catalina Restrepo Art Office es como, ya, no más. Lo que salga de una sola cosa y que se llame Catalina Restrepo Art Office. La moraleja del cuento un poco también ya para cerrar es, creo que todo el mundo sabe desde ya qué es lo que realmente quiere hacer, ¿sí? Sí. Y a veces nos lleva mucho tiempo la vida para decir, no, sabes, sí, para mí realmente la cosa era la curaduría. No, yo iba a ser solamente crítico de arte. No, lo mío era ser artista. Ajá. Y tú llegaste, por ejemplo, aquí a una especie como de, ¿cómo le pudiéramos decir? Sí, como amalgama, ¿no? De todas estas cosas que has hecho y se vuelve Art Office, pero no es que seas muchas cosas, es que eso es lo... Sí. Catalina en su complejidad, eso es lo que hace, ¿no? Sí. Yo, pues, ¿quién iba a decir que ahora, a estas alturas de mi vida, también integrara en mi perfil la asesoría para colecciones, ¿no? O sea, cuando yo había estado solamente del lado de la curaduría, ¿no? No, entonces espérate, eso es muy valioso, ¿no? como director también de carrera de música, pues es decir, pues seguramente tú pensaste que tal vez de ese grupo de rock que tuviste cuando tenías cuántos años, sí. o que toda la guitarra y los amplificadores y todo, digamos, ese conocimiento que tenías Bueno, en pero una no estoy rolla, dando clases de eso, o sea, no, pero yo estás estoy ahí dirigiendo como... una carrera de música y que obviamente eso que cocinaste hace mucho tiempo y que tenías en tu subconsciente, pues ahorita te viene súper útil porque pues tú... Ojo, no es música, es la escuela de artes, entonces hay varias carreras de arte, ¿no? Una de ellas es música y Kate se refiere a que en algún momento también me entró la cosa de tocar la guitarra. Pero sí, no, ahí estoy y lo debo reconocer, hablando de cómo nos definimos, quiénes somos, pues que ahí he podido sacar toda esta cosa de conocimiento sobre organización y logística, y eso es lo que hago ahí, con sensibilidad en lo que estoy haciendo. Pero realmente por lo que se me reconoce ahora es un poco por habilidades de gestión, ¿no? Y eso es lo que soy y es con lo que hago las paces, ¿no? Porque pues, eso es lo que me ha tocado o por donde me ha ido llevando el camino, ¿no? Bueno, y para cerrar, ¿qué te gustaría hacer si no tuviera nada que ver con arte que otra cosa? Nada que ver con arte. ¿Qué te hubiera gustado hacer? Újales. No necesariamente con creatividad, pero con arte, o sea... Bueno, ya se los he dicho, a mí me gusta mucho trabajar con las manos, entonces probablemente hubiera sido trabajado con la madera, el diseño, a lo mejor el diseño de muebles me hubiera fascinado, ¿no? Me hubiera fascinado. O probablemente, aunque no lo crean, también me gusta cocinar, entonces a lo mejor, y también es muy creativo y meter las manos y así. Ay, pero se demora mucho. Pues sí, porque de hecho ganas. Pero bueno, ¿y tú? No, pues sí, publicidad. O sí, o... Actriz. No se puede artística. Okay. No se puede. A ver, otra pregunta así que...
hazme una pregunta así en curva. Si pudieras a estas fechas o te vieras obligado a cambiar de profesión, ¿cuál sería? Eh, pues sí, publicidad, tal vez. O, o incluso, o sea, si me fuera, digamos, o sea, como al multiverso así raro, me gustaría ser como analista financiera, Mira, algo así. ya ven, todo es Con desaprender tal algo de nuevo. que, con tal de que fue mala para las matemáticas, como yo sola. Bueno, Pero, bueno, muy bien. en Bueno, fin, espero que les haya gustado este episodio tan conocernos a extraño. nosotros un poco, a ver si aguantan este episodio sin aburrirse o se entretienen, ¿no? Pero bueno, Y hagan porfa, preguntas. comentarios y preguntas y pues nos vemos la otra semana. Vale, pues, nos vemos. Bye. Chao.